¿Qué está diciendo? No será otra cosa que un tremendo error. O puede que alguien me quiso gastar una broma macabra, decía Olivia al teléfono. Su interlocutor en el otro extremo del cable se detuvo unos segundos y luego dijo con un tono lleno de compasión: «La acompañamos en el sentimiento, señora Vázquez. Mañana a las 8 de la madrugada tiene que asistir al procedimiento de identificación», y después de haber dictado la dirección, el interlocutor de Olivia se desconectó enseguida. Con el teléfono aún a la mano, Olivia intentaba asimilar la información que acababa de recibir, y no lo lograba. No era fácil, porque según le dijeron, su esposo Daniel había fallecido. Se sentó en el suelo del pasillo, abrazó las rodillas y se echó a llorar. A ratos le parecía que la puerta se abría y entraba Dani, como siempre con hambre, pero al mismo tiempo contento. Y su regreso significaba que todo volvía a ser como antes, y que aquello que acababa de escuchar no era más que un error. Pero Dani no venía. Tampoco vino por la noche, a la hora en la que solía volver a trabajar. Olivia no sabía cuánto tiempo había estado sentada así, y se habría quedado de la misma manera mucho más tiempo de no haber sido por una llamada telefónica que la sacó de su estupor. Llamaban desde la guardería. ¿Es la mamá de Adri? Es que ya se han llevado a todos los niños. Solo queda su Adrián. ¿A qué hora lo recogerá?, preguntó la maestra con un tono exigente. «Ay, lo siento. Voy a por él ahora mismo», murmuró Olivia, y fue a vestirse. Se olvidó por completo del pequeño Adri. Y otra cosa, ¿cómo iba a hablarle a su hijo de lo ocurrido? Después de todo, el niño estaba tan apegado a su padre. Estos eran los pensamientos que en aquel momento ocupaban su mente. Después de lavarse la cara y empolvar los párpados, la mujer fue a la guardería. Adrián, loco de alegría, corrió hacia su madre nada más al verla en la puerta. Era un niño simpático, de 5 años, que parecía pura copia de su padre. Durante todo el camino a casa estaba muy animado y no paraba de contarle cosas a su mamá. Pero ella, en vez de responder, no hacía nada más que asentir con la cabeza, ya que apenas lograba contener las lágrimas. Por la noche, después de acostar a su hijo, Olivia comentó la mala noticia de sus familiares, y por la mañana, después de haber llevado a Adri a la guardería, fue al procedimiento de identificación. El investigador que llevaba el caso la informó que el automóvil de Daniel se había precipitado desde el puente hacia el barranco y se había incendiado. El cuerpo del esposo de Olivia parecía muy quemado, por lo que la única forma de identificarlo fue viendo sus objetos personales. Olivia se desmayó 2 veces, y cuando trajeron un bulto con cosas, entre las que se encontraba aquel reloj que le regaló a su esposo en su 10º aniversario de bodas, ya no quedaba más duda. Era él. Después de firmar los papeles necesarios, intercambió los datos de contacto con el investigador y se marchó a casa. Aquel día, sin saber por qué, el apartamento le pareció a Olivia vacío y frío. Todo en él le recordaba a su marido. Incluso podía oír su perfume. En el dormitorio seguían colgados los marcos con unas fotos familiares. Olivia recordó cómo hacía apenas un mes celebraron su aniversario de boda, y Daniel estaba más alegre de lo habitual. Soñaban con hacer un viaje a Grecia los 3 juntos. Ese país les fascinaba por sus lugares históricos, y Daniel a menudo le contaba a su hijo sobre ellos. Pero ahora ya no quedaba nada de aquel sueño, porque nada volvería a ser como antes. Y lo que más le preocupaba a Olivia era cómo reaccionaría su hijo cuando se enterara de todo. Por supuesto que ella no pensaba contar todos los horrorosos detalles a un niño de 5 años. Pero era necesario inventar al menos algo para salir del paso, aunque fuese al principio. Una llamada telefónica la hizo estremecer. «Señora Vázquez, soy Alfonso Gutiérrez, el investigador de su caso», se presentó el hombre. «¿Cómo está usted?» «Estaba preocupado. La vi tan dolorida», dijo el hombre con cierta timidez en la voz. «¿Y usted cómo se sentiría si tuviera que identificar a su esposa?»
Esa muestra de compasión enfureció a Olivia sin saber ella por qué. Lo siento, pero no estoy cansado. De hecho, tengo algo que comunicarle. El cuerpo puede ser recogido pasado mañana. Y bueno, siento haberla molestado. Se oyeron pitidos en el auricular. Los 3 días posteriores fueron como un sueño pesado. Olivia se tuvo que ocupar de todo el papeleo. Aquellos asuntos requerían medios económicos de los que ella no disponía. Pero su esposo era propietario de un negocio que, según él mismo, generaba buenos ingresos. Se trataba de un servicio de reparación de automóviles. Por lo tanto, Olivia decidió visitar el taller para hacerse con la cantidad de dinero necesaria. Al entrar a la oficina de su esposo, Olivia vio a un amigo de este sentado a la mesa. «Hombre, Olivia, qué sorpresa verte por aquí. ¿Le pasa algo a tu coche? Por cierto, te acompaño en el sentimiento», dijo José. «Gracias, Pepe. Escucha, ¿dónde guardaba Dani las ganancias?», preguntó la mujer. «Pero bueno, Olivita, ¿de qué ganancias me estás hablando? Hace un par de semanas, Dani me vendió el negocio a mí. Y lo siento de veras, pero por ahora no puedo ayudarte. Todo lo que había ahorrado se lo di a él, y encima tuve que pedir un préstamo». «¿Cómo que lo vendió?». Aquella noticia le dejó a Olivia completamente desconcertada. Pero si Dani no me había dicho nada de eso. A Olivia no le quedaba otro remedio que despedirse y volver a casa. La noticia de la venta del taller no entraba en su cabeza. Normalmente su esposo le contaba todo lo que pasaba en su trabajo. Pero en cuanto a este asunto, no fue así. Y ahora tenía más preguntas que respuestas. Al final los familiares de Olivia y sus compañeros de trabajo le ayudaron con el dinero. Y así acabó todo. Le tocaba aprender a vivir de nuevo. Y eso fue lo que ocupaba su mente. Fue a la casa de su madre para recoger al niño y se dedicó a crear un ambiente familiar agradable para ellos dos. El hecho de tener que cuidar a Adrián la distraía de su dolor. «Mamá, ¿y cuándo vuelve papá? Le echo de menos», decía el niño. Olivia sabía que un día iba a oír esa pregunta, por lo que enseguida encontró qué responder. «Hijo, tu padre está en un viaje de negocios. Es verdad que lleva bastante tiempo fuera, pero así ganará mucho dinero e iremos a Grecia. ¿Te acuerdas de lo que te contaba papá sobre ese precioso país?», le respondió a su hijo mientras apenas lograba contener las lágrimas. El pequeño asintió con la cabeza y, estando ya feliz, prometió esperar. Un día en el apartamento de Olivia, sonó otra llamada telefónica que una vez más perturbó la paz. Llamaban desde el banco preguntando a Olivia si podía pasar por allí para tratar un asunto. Al haber acudido al banco a la mañana siguiente, Olivia se puso a escuchar ansiosamente lo que le estaba comentando el gerente. «Señora Vázquez, su esposo había pedido un préstamo a nuestro banco. Puso a usted como su garante, con lo cual usted es responsable de devolver los fondos emitidos», dijo el gerente y anunció la cantidad que la mujer debía pagar. Olivia se quedó sin hablar. Se trataba de una gran cantidad para ella. Recordó cómo hacía 6 meses Dani le había dado unos papeles para que los firmara, diciéndole que todo era pura formalidad. ¿Quién hubiera pensado entonces en qué iba a hacer? «Pero no tengo esa cantidad de dinero. Mi esposo vendió el negocio y yo trabajo como contadora ordinaria en una empresa. Además, tengo un hijo pequeño al que estoy criando yo sola», dijo la mujer confundida. «Sentimos mucho lo de su esposo, señora, pero usted también tiene que entendernos. Le dimos el dinero y alguien tiene que devolvérnoslo. De lo contrario, tendríamos que quedarnos con su propiedad para resolver el asunto de la deuda». Olivia perdió su caso en el juzgado. Su coche y su casa de campo pasaron a ser del banco y al menos le quedaba su apartamento, ya que lo había heredado de su abuela y lo había puesto a nombre de su hijo. Aquello fue lo único que la salvó. Pudo llegar a un acuerdo con el banco para poder pagar la cantidad restante a plazos. Olivia se puso a trabajar la máxima cantidad de horas posibles para ganar algo de dinero extra. De alguna manera, también se llevaba trabajo a casa. Trabajaba de noche mientras su hijo dormía. Del investigador supo que su esposo había perdido el control del coche porque estaba borracho. Pero aquello no encajaba con Daniel. Después de todo, nunca bebía si sabía que tenía que conducir.
De hecho, casi nunca bebía nada. Sin embargo, en la última época de su vida le había dado más de una sorpresa. A razón de ello, Olivia llegó a conocer a su esposo desde un lado nuevo. ¿Por qué no le había dicho nada sobre la venta del negocio? ¿Y a dónde fueron a parar todas las ganancias? Olivia se hacía esa pregunta una y otra vez, y no podía encontrar la respuesta. Su hijo seguía preguntando sobre cuándo volvería papá y cuándo viajarían a esa tierra mágica. Y Olivia le prometió que algún día irían a visitarla, fuera como fuese. En uno de los días del descanso, Olivia decidió hornear su famoso pastel de receta propia, como solía hacer muchas veces si tenía tiempo libre, pero les faltaban algunos ingredientes y fue a una tienda cercana a dejar a su hijo viendo unos dibujos animados. Pero lo que encontró al volver a casa la horrorizó. Su hijo había desaparecido. Olivia recorrió todos los patios que había alrededor, pero fue en vano. Cuando regresó a casa, quiso marcar el número de la policía, pero de repente el teléfono sonó él solo. «Hola, querida Olivita». Esa voz masculina no le era familiar, y la entonación no permitía nada bueno. ¿No habrá perdido a su hijito? ¿Quién es usted y cómo lo sabe? Olivia estaba al borde de un ataque de nervios. Aquí las preguntas las hago yo, y tú cállate y escucha. Tu esposo me debe una suma importante. Dijo que me iba a pagar una vez que vendiera el negocio, pero resulta que murió. Por lo tanto, querida, tendrás que pagar las deudas por él. Tienes 3 días, y mientras el chaval se queda conmigo. Más adelante te informaré del lugar y la hora para que aportes el dinero necesario, y procura no hacer tonterías, porque de lo contrario, el mocoso sufrirá. Escúchame, es que no sé de dónde sacar esta cantidad, gritó Olivia en el auricular. No lo pienso decir 2 veces. Si quieres ver a tu hijo, sabrás dónde encontrarla, dijo el hombre y colgó. Olivia se puso a andar por la casa pensando sin parar en qué hacer. Al darse cuenta de que solo tenía una única opción posible, sacó la tarjeta de visita que le había dejado el investigador y al marcar su número, se lo contó todo. 3 días de espera le parecieron una eternidad, y a la hora señalada se presentó en el lugar indicado con un maletín. Estaba temblando de miedo a la espera de aquella reunión. Todo salió según lo previsto. Adrián no resultó herido, y sus secuestradores fueron detenidos en el acto. En la tarde del mismo día, el investigador pasó por la casa de Olivia con una visita, y le trajo flores. Dijo que a los que habían secuestrado a Adrián les esperaba una larga pena de prisión, y ya que estaban involucrados también en otros delitos graves, le propuso celebrar el rescate de su hijo. Poco a poco la vida iba volviendo a la normalidad. Olivia casi había terminado de pagar al banco y aquel investigador, Alfonso, se había convertido en un huésped frecuente en la casa de la familia y se llevaba bien con Adri. Pero Olivia no tenía prisa por corresponder, aunque se daba cuenta de que aquel nombre le gustaba. Cuando el niño iba a cumplir 10 años, su madre invitó a la fiesta solo a los familiares más cercanos. Les había preparado un regalo inusual. Al haber recibido un sobre grande, el niño lo abrió y al principio no entendió qué era. Pero al ver las fotos de los lugares de los que su papá le había hablado tanto, se puso muy contento. El vuelo estaba programado para el día después de la fiesta. A la mañana siguiente, después de haber hecho una maleta con las cosas imprescindibles, la madre y el hijo fueron al aeropuerto. Pero al quedar atrapados en un atasco por el camino, no perdieron su vuelo de milagro. De todos los pasajeros de su vuelo, eran los últimos en pasar el control de pasaportes. Al haber entrado casi corriendo en el avión, al final pudieron tomar sus asientos y estar más relajados. Cada uno de los dos estaba pensando en cosas propias. Adrián estaba soñando con ver aquel enigmático país. Olivia estaba pensando en que Dani no había llegado a vivir ese momento feliz. Poco antes de aterrizar, Adrián fue al baño. Pero al regresar, con el rostro completamente pálido, susurró a su madre al oído. «Mamá, vi a papá en el avión junto a una mujer». Olivia pensó que su hijo seguramente se había puesto demasiado nervioso por el viaje,
y se apresuró a calmarlo, diciéndole que estaba claro que se había equivocado, pero su hijo se mantuvo firme, y cuando bajaron del avión, ella misma se convenció horrorizada de que su hijo tenía razón. Era Danny. Caminaba de la mano de una joven morena y muy guapa y parecía un hombre feliz. Por ironía del destino, se habían reservado habitaciones en el mismo hotel. Por lo tanto, el encuentro era inevitable. Ya por la noche, mientras estaba sentado en el bar cerca de la piscina, el hombre tuvo que vivir un encuentro no planificado. «Hola», dijo Olivia poniendo su mano en su hombro. «¿Nos habrás echado de menos? ¿A que sí?» Al ver a su esposa, Daniel casi se atragantó con un sorbo del cóctel. «¿Cómo me encontraste?», fue todo lo que pudo decir. «Últimamente soy capaz de muchas cosas. La vida me lo ha enseñado. No sin tu ayuda, por supuesto. Puedo pagar tus deudas. Puedo rescatar a mi hijo de un secuestro provocado por tus amiguetes. Y de hecho, puedo hacer montones de cosas. Pero dime, ¿cómo pudiste hacernos esto a mí y a mi hijo?» «No tengo por qué ponerte excusas. Vete, porque si no, te verá mi esposa», dijo el hombre con discreción en la voz. «¿Tu esposa? ¿Es ella consciente de la existencia de tu otra esposa e hijo? Eres un verdadero monstruo. Ya verás cómo un día la vida misma te castigará por todo lo que tuvimos que soportar por tu culpa». Al haber dicho esto, Olivia volvió a la habitación con la intención de cambiar de hotel para no estropear las vacaciones de su hijo. Después de pasar 2 espléndidas semanas en Grecia, intentaron no volver a tratar este tema. Y cuando llegaron al aeropuerto de su ciudad natal, allí les esperaba Alfonso con un enorme ramo de flores y un estuche con una alianza dentro. Mientras tanto, a Daniel y su compañera les estaba esperando un escuadrón de policía.